Hola, espero que estés muy bien. Este es el LG C4 con tecnología OLED y en este video quiero mostrarte algunas configuraciones que deberías cerciorarte que estén aplicadas en tu televisor o que deberías aplicar en tu modelo LG OLED C4 con el objetivo principal de mejorar el nivel de detalles en escenas oscuras y también en escenas con color en aquellas partes donde puedas observar sombras. Lo primero entonces sería irte aquí a configuración, esperar a que cargue este menú. En este caso utilizo como ejemplo el Filmmaker Mode con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision. Debes tener presente que las tecnologías de alto rango dinámico solamente se activan o se desactivan de forma automática cuando el televisor detecte que el contenido es compatible con ese tipo de tecnologías de alto rango dinámico. Te vas acá a configuración avanzada. Primero vamos con el aspecto de brillo. Normalmente el brillo de píxel OLED debería estar al 100%, el ajuste del contraste también al 100%. El nivel de negro normalmente viene en 50, pero te recomiendo subirlo hasta 55. El contraste dinámico automático dejarlo apagado. La optimización de la expresión, todo depende, pero normalmente en detalle o en apagado sería lo recomendado. Vamos a dejarlo aquí en este caso en detalle. Y acá donde dice brillo máximo también depende de las condiciones en donde tengas ubicado tu televisor. Aunque en alto, aún en una habitación muy oscura, me parece que no es molesto para la vista. Y aquí en la protección de visión al movimiento te recomiendo dejarla apagada a menos de que quieras un poco más de ahorro de energía y de que la luminancia o el brillo se ajusten de forma automática dependiendo de cada escena. En cuanto a color, la profundidad de color recomiendo aumentarla hasta 60, el tinte dejarlo en 0. Aquí en ajuste detallado, ajuste de color apagado. Aquí en balance de blancos no te recomiendo modificar estos parámetros, solamente la temperatura de color en caso de que no te guste una temperatura de color tan cálida. La puedes subir un poco en 30, en 20 o definitivamente dejarla en temperatura de color en 0, que sería algo estándar, ni cálido ni frío. Normalmente yo prefiero una temperatura de color más o menos en los LG entre 10 y 20 como máximo. No me gusta mucho una temperatura de color tan cálida, pero como te digo es cuestión de gustos. Vamos a dejarlo en este caso en una temperatura de color cálido 25. Aquí en claridad, la nitidez dejarla en 10, super resolución apagado, reducción de ruido apagado, reducción de ruido MPEG apagado, la gradación suave también apagada. Aquí en cine real se puede dejar en encendido, no habría problema. Y acá el parámetro TrueMotion, todo depende de qué tan cinéfilo seas, de qué tan exigente seas en esa área, porque normalmente los cinéfilos no quieren observar mejorías digitales, por lo cual prefieren dejar este parámetro apagado o máximo en movimiento cinemático. Pero si eres exigente en cuanto a decrecer notablemente el efecto conocido como vibración o judder, te recomiendo colocar el movimiento suave o por lo menos en movimiento natural, todo con el objetivo de que la escena luzca más fluida, con menos efecto de vibración, y aunque se puedan percibir leves artefactos, no se convierten en algo distractor ni mucho menos molesto. A mí, por ejemplo, me gusta movimiento suave porque prefiero una escena mucho más fluida. Y en cuanto a la reducción de luz azul, todo depende de qué tanta fatiga visual quieras evitar, aunque realmente no se percibe una fatiga visual alta, pero ya es decisión tuya, la puedes activar para reducir la cantidad de luz azul, pero obviamente la escena se torna un poco amarillenta. Yo en este caso voy a dejar este parámetro apagado. Así lucirían entonces los resultados de los parámetros que te acabo de mostrar en este televisor LG OLED C4 para mejorar notablemente el nivel de detalles, y aplicaría no solamente para ese tipo de contenido con escenas oscuras, sino también para aquel contenido con mucho volumen de color
con el objetivo de mejorar también el nivel de detalles en aquellas partes en donde puedan haber zonas con sombra o mucha oscuridad en sí, sobre todo por ejemplo en los fondos de cada escena. Como te digo, los parámetros anteriormente mostrados también aplicarían, por ejemplo, para el alto rango dinámico HDR10, como es el caso, por ejemplo, de esta escena. Tal vez a través de la cámara percibas que en esta zona todavía no se percibe un buen nivel de detalles, pero es un efecto de la cámara porque en la vida real el nivel de detalles, por ejemplo, en esta zona del fondo que hay mucha sombra, por lo menos por acá o por acá, mejora considerablemente, por lo cual sí que te recomiendo aplicar los parámetros también para HDR10. Tú te puedes quedar obviamente con lo que viene de fábrica, no habría problema. Y además una calibración por sonda yo no la puedo hacer porque no tengo una sonda, o también le puedes pagar a un calibrador en caso tal. Pero ya te digo yo que los resultados que vas a percibir no son sorprendentes y probablemente te arrepientas de haber hecho ese gasto. Digo que con lo que viene de fábrica está más que bien, y si aplicas lo que te acabo de mostrar, mejorará por lo menos un poco sin gastar más dinero. Ahora bien, para contenido en rango dinámico estándar, los cambios que yo aplicaría serían los siguientes: el brillo de píxel OLED dejarlo en 100, el ajuste del contraste entre 85 y 90, el nivel de negro también en 55, el brillo máximo en medio, el contraste dinámico automático apagado, y aquí el valor de gama lo colocaría en 1.9 porque normalmente de fábrica suele venir en 2.2. Recuerda que esto es con el fin principalmente de mejorar el nivel de detalles en aquellas zonas donde haya mucha sombra. Como te he dicho, a través de esta cámara no se percibe la mejoría, pero créeme que en la vida real sí hay mucha mejoría en cuanto al nivel de detalles en estas zonas en donde hay mucha oscuridad o sombra. En cuanto a color, la profundidad de color la subiría máximo hasta 60, tinte en 0, el rango de color en detección automática. Aquí en ajuste detallado lo podrías dejar apagado, realmente no habría problema. El balance de blancos, no modificar nada de esto, solamente la temperatura de color. Si no te gusta muy cálida la puedes subir, como ya te he dicho. En este caso voy a dejarla en 25, me parece que es un buen equilibrio, pero eso ya también depende mucho de tus gustos personales. Y en cuanto a la claridad, aplicaría lo mismo, especialmente con el TrueMotion, lo mismo que ya mencioné desde el principio. Si quieres mejoría digital notable, decreciendo considerablemente el efecto de vibración, colócalo en movimiento suave o por lo menos en natural. Si no quieres tanta mejoría digital porque eres un cinéfilo dedicado, lo puedes apagar o colocarlo en movimiento cinemático. A mí me gusta movimiento suave porque prefiero una escena mucho más fluida. Y estos serían los resultados. Recuerda que solamente son configuraciones recomendadas, tú decides si aplicarlas o no. Y si decides aplicarlas, por favor déjame saber en la caja de comentarios qué tal percibes los cambios, o si tienes algunas sugerencias también nos las puedes hacer saber en la caja de comentarios. Y bueno, en cuanto al modo juego, lo primero que debes hacer es por supuesto activar el modo de imagen optimizador de juegos y también el modo de audio optimizador de juegos para que puedas cambiar estos modos de imagen predeterminados. Escoges primero el que se acomode más a tus gustos o al tipo de videojuego que vayas a jugar. Entonces luego te vas aquí a optimizador de juego. Lo que yo te recomendaría es irte acá a imagen e incrementar el estabilizador de negros y estabilizador de blancos entre máximo 4 puntos. Aquí dejémoslo por ejemplo en 14, y el estabilizador de blancos también en 14 o máximo en 12. Yo creo que en 12 estaría bien. Puede variar un poco dependiendo de cada videojuego, de cada escena. Y el nivel de negro incrementarlo máximo hasta 55 para evitar que la escena luzca excesivamente opaca o excesivamente clara. Y la profundidad de color estaría bien entre 65 y 70, mapeo de tono dinámico en encendido. Así pues, entonces esos serían los resultados, los puedes aplicar.
Y es que, por ejemplo, también con ese tipo de videojuegos el resultado es en general muy bueno, para que entonces tengas en cuenta todos estos aspectos y los puedas aplicar sin problemas. No siendo más, si este video te ha gustado, te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.